Ione Belarra nos hace una propuesta que, bueno, casi ningún trabajador podría rechazar: disminuir su jornada laboral a 30 horas semanales, cobrando exactamente lo mismo. Vamos a escucharla y ahora la comentamos. La semana pasada propusimos en el Congreso la jornada semanal de 30 horas. Creo que lo primero que hay que saber es que ya hace más de 100 años que en España tenemos la jornada de 8 horas al día y creo que ya va siendo hora de empezar a reducir esa jornada semanal para que podamos vivir más y sobre todo para que podamos conciliar nuestra vida familiar y laboral. Uno de nuestros objetivos es, por ejemplo, que las familias puedan llevar a sus hijos y a sus hijas al colegio y también puedan recogerlo. Y del mismo modo que tengamos tiempo para hacer deporte, para descansar, para disfrutar, para la cultura, porque creo que es fundamental que en este tiempo seamos ya conscientes de que necesitamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Que veamos, como solemos decir, más tiempo a nuestros hijos y a nuestras hijas, a la gente que más queremos, que a nuestros jefes y a nuestras jefas. Así que, a pesar de la fuerte confrontación que ha generado en la derecha nuestra propuesta de 30 horas semanales, la realidad es que las grandes empresas no dejan de hacer beneficios multimillonarios desde hace décadas, cada vez más, y que es fundamental que abordemos uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que es la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Así que lo seguiremos proponiendo aunque se enfaden los fachas. Lo seguiremos proponiendo aunque se enfaden los fachas. Hombre, Belarra, yo diría que este es un análisis un tanto simplista e incluso llegaría a decir que un insulto a tus votantes decir que, bueno, lo seguiréis proponiendo, la jornada laboral de 30 horas, aunque los fachas se cabreen mucho. Eso quiere decir, o parece insinuar, que tu propuesta no tiene ningún inconveniente más allá de que cabrea a la ultraderecha. En segundo lugar, aludes y haces referencia a los beneficios multimillonarios de las grandísimas empresas, como si esta medida fuese a impactar principalmente en esas grandes empresas. Pero no, ya está más que demostrado que las grandes empresas de verdad, pueden incluso llegar a beneficiarse de las restricciones o de este tipo de imposiciones por parte del gobierno. ¿Y cómo? Bueno, pues muy fácil, muy sencillo, eliminando a la competencia. Es decir, si tú haces que la jornada en España, la jornada laboral, sea de 30 horas, pagando exactamente los mismos salarios, vas a tener a miles de pequeñas y medianas empresas que no van a poder adaptarse a esa nueva realidad y van a terminar cerrando. ¿Qué va a pasar? Que las grandes empresas, por su estructura de costes, se van a adaptar mejor a esta nueva realidad y van a absorber todo lo que vendía, toda la parte del negocio de esas miles de pequeñas y medianas empresas que han tenido que echar el cierre. Por eso, muchas veces, vemos a grandes empresarios, bueno, pues ayudando y apoyando y colaborando con gobiernos, incluso cuando son gobiernos muy intervencionistas que parecen legislar contra sus intereses. Y es que en realidad parece que van contra sus intereses, pero por detrás el efecto final es positivo para ellas. Ocurre algo similar con las subidas del salario mínimo. Si haces que pequeñas y medianas empresas que pagan salarios inferiores a las grandes empresas no puedan contratar nuevos trabajadores, lo que haces es facilitarle la vida a esas grandes empresas. En tercer lugar, y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, esta postura de la izquierda española es un tanto supremacista. Un tanto supremacista en el sentido de parece que se creen superiores a los trabajadores del resto del mundo, porque un español tendría derecho a trabajar únicamente 30 horas, mientras el resto de trabajadores del mundo tienen que trabajar bastante más. Porque en un mundo globalizado como lo es el actual, un español no está compitiendo únicamente contra otros españoles, sino contra el resto del mundo. ¿Qué pasará cuando en ese mercado global se enfrente una empresa española que tiene contratados a españoles pagándoles lo mismo, pero trabajando solo 30 horas, con otras empresas, por ejemplo, de México, de Argentina o de algún país árabe, cuyos trabajadores están dispuestos a trabajar muchas más horas? En cuarto lugar, cada vez más empresas han optado por el teletrabajo, sobre todo después del 2020. ¿Qué va a pasar si esta propuesta entra de verdad en España con una empresa, por ejemplo, tecnológica, que tenga parte de su plantilla en teletrabajo? Ante esta nueva medida, ¿va a seguir contratando españoles? Porque en realidad que tu trabajador se conecte al teletrabajo desde Murcia o desde Buenos Aires
te acaba dando exactamente igual. Lo importante es que haga bien su trabajo, y si el de Buenos Aires está dispuesto a trabajar más cantidad de horas por menos dinero, pero te hace exactamente el mismo trabajo, pues parece bastante obvio que muchas empresas optarán por deslocalizar el trabajo hacia otros países. Y en quinto lugar, el tema de la productividad, y por ejemplo lo podríamos enlazar una vez más con el tema de las pensiones. ¿Cómo vamos a mantener esta estafa de las pensiones si cada vez un trabajador en activo tiene que soportar a más y más jubilados y a la vez hacemos que ese trabajador en activo trabaje cada vez menos horas? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar las pensiones y en general todos los otros gastos del Estado? Por no hablar de que si ahora nos quejamos de que la gente no tiene suficiente poder adquisitivo, que no puede llegar a final de mes, que no puede comprarse una casa, ¿cómo va a impactar en ellos este descenso de la productividad? Nos vamos a volver todavía más pobres, aunque eso sí, con muchísimo tiempo libre. En definitiva, señora Belarra, que eso de decir que van a seguir proponiendo esta idea, por mucho que cabrea a los fachas, es un análisis tremendamente simplista de la situación al insinuar que el único problema es que cabrea a la ultraderecha. Como dije al principio, esto casi parece un insulto a tus propios votantes.